Y ahí hace No. una como proposición donde dice que cada sigma álgebra es una álgebra, pero no entiendo cómo se hace esa intersección si en el álgebra, esa unión, perdón, si en el álgebra se hace la unión desde un K hasta algún N, pero en el sigma álgebra la unión es hasta el infinito. Porque sí, en particular, digamos, todo conjunto finito es numerable, pero si quieres ahorita lo explico. Incluso creo que tampoco mandé las notas, ¿verdad? Bueno, mandaré las notas con toda la clase de hoy. Supongo que dices esta parte, ¿verdad? Sí, en esa parte. A ver, déjame acá borrar todo lo que tengo de más. Entonces, me mencionas que lo de la sigma álgebra es unión numerable, como aquí nos quedamos, ¿no? En Sí. tercer punto. Entonces, pues la afirmación es que toda sigma álgebra es una álgebra. Y pues si te fijas, lo único que tenemos, ¿cuál es la diferencia entre álgebra y sigma álgebra? Lo único es el inciso C, porque las otras dos son la misma, que el omega está en F, está acá, y que sea cerrada bajo complementos, igual. Entonces, lo único que tenemos que ver es que, es decir, te tomas F, una sigma álgebra, y tienes que demostrar que F es un álgebra. Y entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Pues este inciso, el C, pero perdón, de la álgebra, o sea, este. Tenemos que probar que si tú tienes una colección finita de elementos en la álgebra, pues unión es finita. Digo, su unión también lo está. Entonces acá lo puse por demostrar que si A1, AN están en F, entonces la unión finita está en F, pero por hipótesis F es sigma álgebra, es decir, si te tomas una colección numerable, que en este caso sí lo es porque es finita, entonces la unión pues está ahí. Entonces por eso es que ya concluimos que eh, la unión finita está en F, porque recuerda que si es finita en particular es numerable. Entonces es más fuerte, digamos, bueno, acá es pedirle que si tienes numerable, entonces, y como lo estás suponiendo, entonces, pues en particular cuando te tomes A1, a N nada más, pues también su unión está. No sé si quede claro. Mm, Porque nota entonces que no estamos, ¿cómo? las uniones de la sigma álgebra en general son todas numerables, finitas. No, bueno, en general son numerables. En particular, si es finita, pues también aplica. Entonces basta solo con que sea numerable, ¿no? Pero ¿qué basta de cómo? ¿Para probarlo o suponerlo? Suponerlo es lo que estamos suponiendo. F es sigma álgebra, o sea, F es cerrada bajo uniones numerables, esa es tu hipótesis. Y quieres demostrar que es unión, que es cerrada bajo uniones finitas, pero eso sí está claro porque si te tomas una unión finita, en particular es numerable. Nota que al revés Ok. no lo estoy diciendo porque si tú quieres probar que algo es cerrado bajo uniones numerables y tú nada más tienes como hipótesis que es cerrado bajo uniones finitas, pues lo numerable no es finito. Por ejemplo, los naturales son numerables, pero no tienes un número finito de ellos. ¿Sí? Sí, 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 ok.
Sí, es que acá posiblemente te confunda la parte de que pareciera que es al revés, porque, eh, bueno, no creo que. Sí, porque acá la idea es que tú tienes, digamos, algo finito, pero entonces en particular, pues va a ser numerable. Y entonces tú quieres ver que si te tomas una colección finita de elementos acá, o bueno, finita, su unión, pero pues si son finitas en particular están en grande, que en este caso es lo numerable, y pues ya. Ujú, ok, ok. Sí. Ok, ¿otra duda? ¿O continuamos con lo de clase de hoy? Profe, yo tengo una duda en los ejercicios de la página 17. Es sobre la función indicadora y dice, bueno, o sea, describe lo que es la función indicadora y te pide demostrar que su intersección la intersección de los conjuntos desde i igual a 1 hasta n es igual a su multiplicación. Ese lo entiendo porque... ¿Cuál indicador? ¿Ejercicio que dejé aquí? No, es del libro. Ah, ok. A ver, nada más déjenme aceptar a alguien acá. No tengo el libro a la mano. Si quieres, bueno, no sé, en este caso, mm, Yo sí lo tengo, ¿quiere que se lo presente? a ver, te dejo. Sí puedes compartir, ¿verdad? Sí, nada más, déjeme, lo pongo ahorita. Déjeme busco la página. 17. Ah, no, dice que todavía no está disponible para comprar. A ver, acá. Creo que ya, a ver. Sí, ya. Está. Bueno, aquí te Sí, pide mostrar algunas cosas y aquí te describe la función indicadora, ¿no? Que sí, si ocurre es 1 y si no ocurre es 0. ok. Te Sí, piden mostrar estas cosas, estas sí las pude hacer, bueno, sí, más o ok, menos las entendí, las pude sí. hacer más o menos, pero esta me queda la duda porque, o sea, si son sus intersecciones, entonces con que una sea, por ejemplo, con que una no ocurra, pues ya es 0 todo, ¿no? Sí, Pero la que no entiendo bien es esta, la de que si son ajenos, su suma, bueno, la de que su suma sea la suma de las probabilidades, digo que su unión sea la suma de las probabilidades. Perdón, aquí todavía no se define probabilidades, nada más que sea la suma, ¿no? la suma. Pero aquí, Sí. ¿cómo no sería? O sea, ahí no entiendo, porque si es indicadora, no sería así como 2, 3. O sea, no iría aumentando, no pasaría del No, 1. pero recuerda que son ajenos 2 a 2, entonces si te tomas un elemento en la unión, nada más vive en uno, no puede vivir digamos, en otro, nada más vive en uno. Y automáticamente entonces ya tienes del otro lado que vive en ese, ya no viven todos los demás son 0 y ese nada más es 1 y ya queda. No sé si quede claro, te lo explico en la pizarrita. Bueno, a ver si me Creo lo... que sí lo entiendo, A pero ver, a ver si me lo puede nada, explicar. nada más deja tomarle foto para... Bueno, Sí. ya.
A ver si ahorita me voy acordando. Ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, vamos a resolver esa duda. Denme chance nada más de... La buena noticia es que ya me dieron el correo del poli, entonces ya vamos a poder pasar a Zoom, pero digo a Teams. Pero ahora tuve este problema de la compu, entonces, a ver, denme chance. Ahorita esto... Bueno, la clase de hoy va a ser de análisis combinatorio, pero vamos a hacer la duda de compañero. ¿Cómo te llamas, perdón? Es que ya no vi tu nombre. Eduardo. Eduardo. Sí, entonces creo que pide que demostrar que la indicadora de la unión, ¿no? ¿Es el qué producto? O no, la suma, ¿verdad? La suma. La suma de las indicadoras de ahí, ¿no? De W, ajá. Hasta N, así no tengo entendido. Sí. Y lo que es la hipótesis es que ahí intersección a J es igual al vacío para I distinto de J. Entonces lo que gráficamente estamos haciendo es, aquí está la 1, no tiene nada que ver con el A2 y tampoco el A3 no tiene que ver con ninguno de los dos. Y así te vas, o sea, tienes realmente conjuntos separados, digamos, o sea, no tienen nada que ver con uno del otro. Entonces lo que queremos mostrar acá es que pues digamos hay varios casos, ¿no? Que por ejemplo que no dice que la unión sea todo el omega, ¿verdad? Simplemente es así, o sea, digamos el omega puede quedar así de grande, pero no cubrirlo, digamos. Entonces, por ejemplo, si te tomas un elemento que no está en la unión, eso por definición dice que W no está en ninguno, o sea, no está en ahí para todo I, que va desde el 1 hasta N. Es decir, que te tomas un elemento acá, o sea, no está ni aquí, ni acá, ni acá, o sea, está ahí. Entonces, pues habrá que evaluar. Recuerda que esta es una igualdad de funciones, esta parte. Entonces, de su curso no sé de qué lo llevaron, pero cuando quieran probar dos funciones, o sea, la igualdad, digamos, de entre f y g, tiene que tener el mismo codominio y el mismo contradominio y además la misma regla, es decir, f de x igual a g de x, no sé, para todo x en el dominio. Entonces aquí pues es lo que hacemos. Entonces evaluamos de un lado, digamos, la indicadora de la unión en W y también la otra y vamos a ver que son iguales. Aquí sería de la indicadora de ahí, de los WI. Entonces, por ejemplo, acá yo pues estoy suponiendo que no está en ninguno, ¿sale? Esta es mi hipótesis, es bueno, mi primer caso. Entonces, por definición de la función indicadora, ¿cuánto vale esto? 1 o 0, porque vale nada más dos opciones. 0. 0 porque no está, ¿sí? Y entonces, como te digo, acá esto yo lo impliqué, que si no está en la unión, entonces el W no está en ninguno. Entonces aquí tienes 1, bueno, nada más es expandirlo, ¿no? Por definición es esto. Más 1 a N de W. Es decir, ¿cómo defines así se define cuando tengas una suma y la evalúas en W, se define así. Entonces, si te fijas, como no está en ninguno, pues este es 0. Todo es 0. Esto es 0. Así que 0 es igual a 0. Entonces, ahí está. Ahora, ¿sí estamos claros ahí? Sí, sí, sí. Ok, entonces el segundo caso, pues es que W esté en la unión de los ahí. ¿Sí? Entonces, por definición de los W está en alguno. Entonces, esto, para que sea más fácil, a veces hay algo que se llama matemáticas sin pérdida de generalidad, que es suponer que está, digamos, en el primero. O sea, el argumento que vamos a hacer no va a afectar en nada en que esté en otro. O sea, al final, entonces aquí, digamos, W está en AJ para algún J, ¿sale? Por definición de unión. Entonces, hay algo que, como te digo, que es sin pérdida de generalidad en matemáticas. Pues pongamos que ese J es el primero. Realmente no va a haber problemas. Ahorita vas a ver que suponer eso puede ser el segundo, el que sea. Bueno, entonces ya, ¿por qué hice este caso? Porque va a ser más fácil de explicar. Mira, ahora tenemos que demostrar
acuérdate que tenemos esta unión queremos probar esta unión de esta igualdad de funciones, entonces pues habrá que evaluarlo, ¿no? Otra vez. Entonces, por un lado, aquí tenemos la indicadora de la unión de los AI, entonces este lo evaluamos en W. Entonces, ahora sí, ¿es 0 o 1? Es 1 porque recuerda que estamos en este caso, en el que sí está, entonces cuando sí está, pues vale 1, ¿sale? Entonces también del otro lado nos tiene que dar. Entonces ahora vamos a evaluar la suma desde igual a 1 hasta n de las indicadoras de AI en W. Recuerda, otra vez por definición es A1 W más, bueno, voy a poner si quieres el 2 para que quede más claro mi argumento. A2 W2 más 1 a n W. ¿Sale? Entonces, yo supuse, sin pérdida de generalidad, que ese W está en A1. ¿Sí? Supuse que J es 1. Entonces, pues ya aquí ya tienes, este es 1. Pero aquí es donde ocupas tu hipótesis que son ajenos 2 a 2, o sea, si W está en A1, entonces W ya no puede estar en AI para todo I mayor o igual que 2. O sea, ya no puede estar porque si está en algo otro, pues entonces ya no se viola esta hipótesis, ¿no? De que son ajenos 2 a 2. Entonces, si te fijas, pues ya no están en los otros y pues ya todos son ceros, entonces es 1. Entonces, pues efectivamente es 1 y 1, entonces pues se da la igualdad, o sea, esto. Entonces, Ok, sí, sí, sí. ¿sí? Profe, ¿me lo podría poner así como chiquito nada más para sacarle foto? ¿Tomarle foto? A ver. Mejor. Bueno, ahí, no sé si se ve. Ahí creo. Sí, listo, gracias. De nada. No, me da gusto que estén, bueno, como les digo, no les puedo dejar todos los ejercicios porque tampoco yo acabaría para calificarlos, pero pues lo que sí yo les recomiendo es que lean el libro, empiecen a hacer ejercicios y pues por ejemplo ¿no? No sé qué tal en una se me ocurre poner en el examen, el compañero pues ya lo sabe hacer, digamos, ¿no? Entonces, pues en vista de que no hay más dudas, vamos a continuar con el tema que hoy les tengo preparados, que es, ya estaba aquí, que es esto de métodos de conteo. Yo creo que es la parte, bueno, análisis combinatorio. Posiblemente siento que es la parte que se puede llegar a complicar cuando ya queremos calcular probabilidades. Recuerden que queremos hacer este cociente de casos favorables sobre el espacio muestral. Pero a veces es muy fácil, digamos, contar los elementos. Por ejemplo, si quieres lanzar un dado, ¿cuál es el espacio muestral? No, pues 1, 2, 3, 5, 6. De que sean pares, pues 2, el 4 y el 6. Es muy fácil a veces, pero pues a veces el ejemplo es complicado y no sabes bien cómo contar. Entonces yo creo que eso es importante, tener técnicas de conteo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser ver esas técnicas y pues en la siguiente sesión ya vamos a ver más problemas donde tal vez la dificultad es analizarlo y ver qué técnica de conteo puedo usar, porque el problema no dice aplica esta técnica, aplica esta. No, a veces incluso un problema puede ser que apliques 2 técnicas de conteo. Entonces, lo que vamos a tomar por hecho, bueno, que no es difícil de verificar, es el principio de multiplicación, que digamos que si un procedimiento A1 se puede efectuar de n formas distintas, y el segundo procedimiento, digamos, A2 en M, entonces el total de formas en que puede efectuarse el procedimiento, pues es la cardinal del producto cartesiano, que es, digamos, pues es el producto de A1 por A2. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser, pues, encontrar una fórmula matemática para ciertos problemas de conteo. Entonces, pues no sé si lo habrán visto, bueno, los chicos que creo que recuerdo que algunos que ya la habían tomado, no sé si vieron estas técnicas, pues bueno, vamos a repasarlas y para aquellos que no las han visto, pues bueno, también las introduzco. Entonces, vamos a tener esta situación típica. Supongamos que tenemos una urna de n objetos diferentes
y queremos extraer una muestra de tamaño K de una colección de objetos, ¿sí? Eso es lo claro. A veces en los problemas dice, tienes una urna de bolas con 10 bolas negras y 2 azules o algo así. Te pide que saques algo, ¿no? Y contar todas las posibles opciones de sacarlas. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, recuerdo que alguna vez un compañero me dijo que si era con orden o sin orden. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Y lo que yo quiero que se lleven a casa hoy, o bueno, es esto de diferenciar cuándo es con orden, con reemplazo o sin reemplazo. Entonces, cuando sea con orden, lo que yo les recomiendo es que piensen en vectores. Es decir, que sí tiene un orden, que por ejemplo aquí va la posición 1, la posición 2, la posición K, y va a ser diferente que hacia este le toca la posición K, este la 2, o sea, sí es diferente. Por eso es que lo vamos a, digamos, a descifrar con un vector, porque recuerden que un vector, bueno, si ya tomaron un curso de, pues no sé, de álgebra lineal, supongo, en R3, no sé, un ejemplo típico es el 1, 2, 3, no. Entonces, si se fijan en ese punto, cuando lo ubican en el espacio, pues es diferente que el 2, 1, 3. O sea, realmente sí importa el orden. Entonces, vamos a hacer esa parte. Y con reemplazo se refiere a que el objeto escogido, o sea, de los que estamos escogiendo acá, pues he regresado a la urna. Entonces, yo creo que esto va a ser muy sencillo porque, a ver, aquí lo había puesto. Entonces, como importa el orden, ya les dije, va a ser un vector. Entonces, no sé por qué escribí esto, creo que tenía yo en mente otra cosa, pero bueno. Entonces, aquí está el primer vector, bueno, la primera entrada, así, hasta acá, porque recuerden que voy a sacar K coordenadas. Entonces, de la primera coordenada, ¿cuántas opciones tengo? Pues recuerden que tengo n objetos. Entonces, digamos, acá tengo n posibilidades, ¿sí? Todos estamos de acuerdo con eso. Puedes sacar el objeto 1, el objeto 2, hasta el objeto n. Y de segunda coordenada, aquí tomo en cuenta que es con reemplazo, es decir, si ya sacaste el objeto 1, lo tienes que regresar. Entonces, en la segunda coordenada, pues otras veces tengo n opciones, ¿no? Entonces, tengo n posibilidades otra vez. Posibilidades. Y así, como cada bola que saque otra vez la regreso, pues entonces en el késimo intento, pues tengo otra vez n posibilidades. ¿Sí? Entonces, en total, pues, ¿cuántas posibilidades tengo? Recuerden que estoy aplicando mi principio de conteo. Aquí tengo n, en la segunda n, así en la tercera, hasta la k. Entonces, en total, el número, digamos, pues es n por n por n. ¿Cuánto? K veces. K veces. Y esto, pues, es nk, ¿no? Con estas reglas de los exponentes. Entonces, ese creo que es muy sencillo. No se vayan con la finta de que todo va a ser así, porque más adelante, bueno, yo espero que todo sea claro. Más adelante vamos a ver un poquito técnicas diferentes donde ya aplican los coeficientes binomiales. Entonces, por ejemplo, a ver, un ejemplo típico de esto es el siguiente. ¿Alguna duda hasta acá? Todo va quedando claro. Bueno, vamos a continuar. Entonces, suponga que tenemos un conjunto de 60 caracteres, es decir, tienes letras, símbolos, algo, tienes 60 diferentes. Entonces, te preguntas cuántos passwords o contraseñas de longitud 4 se pueden construir usando este conjunto de 60 caracteres. Es decir, estamos interesados en que aquí voy a poner una palabra, aquí otra y aquí otra, porque nada más es longitud de 4, ¿sale? Entonces, ¿quién me dice cuántas opciones tengo para poner aquí una letra o un carácter aquí, en la primera? 60. ¿Cuánto? 60, sí, claro. 60. Y aquí, pues no nos dice, al final, aquí dice, bueno, aquí no nos menciona que las palabras deben de ser diferentes o algo así, o sea, puedo, por ejemplo, si el A fuera un carácter, puedo poner A, o sea, no hay problema. Entonces, en la segunda opción, pues otra vez tengo 60 posibilidades, para la tercera otra vez tengo 60, y para la cuarta otra vez tengo 60. Es decir, ¿cuántos passwords tengo? Pues la respuesta es 60 a la 40. O sea, son muchas posibilidades, ¿no?
Entonces, esto creo que es muy intuitivo, ¿no? O sea, creo que es claro, ¿no? Esta parte pues de que si todo lo puedo regresar y me importa el orden, pues es en este caso n a la k, ¿vale? Entonces vamos a ver otro ejemplo, que ahora es con orden y sin reemplazo. Entonces acuérdense, aquí otra vez les puse, con orden voy a pensar en vectores, ¿sale? Y sin reemplazo significa que el objeto escogido ya no lo voy a regresar a la urna. O sea, una vez que escoges ese número, no sé, te lo guardas o en el pantalón o yo qué sé, pero lo tiras. El chiste es que ya no lo regresas a la urna, ¿sale? Entonces, alguien me dice, bueno, aquí puse las coordenadas, ¿no? Digamos, estoy pensando en que esta coordenada es la primera, la segunda, la K menos 1 y la K. Recuerden que como es con orden, estoy pensando en vectores. Es el truco bueno, una sugerencia que les puedo dar. Entonces, ¿quién me dice cuántas opciones tengo pues, en la primera entrada? Digamos, si tú vas a meter por primera vez la mano en la urna, ¿cuántas opciones tienes en total? De que salga ahí, digamos, una bola o algo así. De n objetos, tengo n, ¿no? Aquí lo voy a hacer más grande. N posibilidades. Ahora, aquí me dice cuántos tengo para el 2. ¿Sí me escuchan? n-1. Sí, exacto, n-1, porque recuerden, aquí ya voy sacando los n-1 posibilidades, porque ya sacaste una bola y ya no la regresaste y así. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, puedo hacer todavía otro. Para el 3, pues ya sería n-2 y así. Entonces, recordar que nada más quiero sacar k objetos. Permítanme un segundo, es que acá todavía alguien entró. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo acá, pero... Entonces, lo que yo voy notando es un patrón. Que, por ejemplo, cuando en la posición 1 vale n. En la posición 2, n-1. En la 3, n-2. Entonces, es fácil verificar que aquí hay n menos k-1 posibilidades. Recuerden ver cómo va haciendo. Acá digamos como que tienes n-0. Aquí n-1, pero porque vas en el 2. Aquí n-3, pero porque vas en el 3. Entonces, cuando vayas en el k, es 1 antes. O sea, n menos k-1. Que esto pues es simplemente n menos k más 1. Entonces, aquí la respuesta pues es que es n menos k más 1 posibilidades. Bueno, perdón. Entonces, aquí el número en total, pues ya tenemos que multiplicar. Número de formas, digamos, o de posibilidades. Es n, porque en el primero, n menos 1, así, hasta n menos k menos, bueno, lo voy a dejar así, k menos 1, ¿sí? Y ahora alguien me puede preguntar, o alguien ya habrá notado que hay una expresión que, por ejemplo, esta parte, de este coeficiente, o bueno, de esta división de... Entonces, recordar que este es, por definición, es n factorial sobre... ya no, ¿qué estoy haciendo acá? Pensé que estaba yo hablando con coeficientes, pero no. Entonces, esto no es difícil verificar que efectivamente es n factorial sobre n menos k factorial. Y me dicen, ¿pero por qué? Bueno, vamos a verlo acá rapidito, que efectivamente es eso. Para aquellos que si ya lo vieron, pues déme chance de explicarle a los que no. Simplemente
recuerden que acá tengo el K. Sí, ya saben qué es el factorial, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, acá lo pongo n factorial es 1 por 2 por n menos 1 hasta n. Todos los multiplicas, todos los anteriores e incluso el. Entonces acá lo que tenemos es 1, el K. Y entonces si se fijan, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues si paso, digamos, dividiendo, o este que está dividiendo para allá, bueno, aquí lo estoy haciendo al revés, pero es fácil ver que, por ejemplo, acá tengo, la pregunta entonces se reduce a ver que si n factorial, o sea, esto, se reduce a ver que si esto es n menos k factorial por n menos k menos 1, n menos 1 hasta n, de la pregunta. Y esa es la respuesta, porque recordar aquí simplemente es n menos k más 1. Entonces, algo si se fijan aquí n factorial, como les dije, es multiplicar desde el 1 hasta el n. Pero el n menos k factorial, pues simplemente es 1 por n menos k, ¿sale? Y si se fijan acá, es el que ya le sigue. Entonces acá está n menos k más 1. Y así se va hasta n menos 1 por n. Y eso pues es n factorial, ¿sale? Entonces tal vez me tardé mucho, pero digamos aquí una de las formas como cuando sea orden con orden y reemplazo, pues tienes este número n factorial sobre n menos k factorial de formas o de posibilidades, ¿sale? Entonces, digamos, si nos olvidamos un poco de ese cociente que estoy diciendo, se me fue el nombre, se me fue, ¿cómo se llama esto? Perdón, ya se me fue la onda. ¿Coeficiente binomial? ¿Era? No, el signo este. ¿Factorial? Factorial, gracias, sí, factorial. Entonces, digamos, olvidando un poco esto del factorial, creo que si nos quedamos, digamos, hasta acá, que hay n, luego n menos 1, luego n menos 2, hasta n menos k más 1, pues eso sí es, digamos, el siguiente ejemplo que es típico de cuántas formas distintas puede asignarse los premios primero, segundo y tercero en una rifa de 10 boletos numerados del 1 al 10. O sea, recordar que aquí sí importa el orden, porque no es lo mismo que te den el primero que el tercer lugar. O sea, que por eso es que pongo como vectores. Y por ejemplo, para el primer lugar, pues en teoría todos pueden, digamos, tienen las mismas condiciones, todo no depende, no hay favoritismo, no hay nada, todo es probable. Entonces, pues aquí tengo 10 posibilidades, o sea, hay 10 posibilidades de que, pues, gane el primero, ¿no? Ahora, en el segundo, pues ya no le puede, o sea, si ya te tocó el primero, ya no te pueden dar el segundo. Por eso es que ahora es, digamos, sin reemplazo. Entonces aquí tengo 9 posibilidades. Y finalmente aquí, pues tengo 8 posibilidades, ¿no? Entonces la respuesta, pues es, ¿cuántas formas hay? Pues hay 10 por 9 por 8. ¿Sale? ¿Alguna duda? Bueno, creo que no hay dudas. Vamos a continuar entonces. Profe, pero entonces, ¿por qué? Ahora vamos a ver el tercer ejemplo, que es muestra exhaustiva con orden y sin reemplazo. Profe. Es decir, exhaustiva me refiero a que voy a extraer uno a uno todos los objetos de la urna. Profe. Sí. Perdón. Entonces, ¿por qué hay un cociente? O sea, si nada más es n factorial. O sea, es lo que no entendí. Lo explicó, pero no lo entendí. Perdón, aquí es. Perdón, dices que del cociente. Ajá, porque es. Compartir. Permíteme un segundo.
porque es este cociente el que dice en rojo. Ah, Pues digamos, nada más es una expresión que es importante ya notar porque más adelante, digamos, cuando no nos importe el orden, pues digamos ya va a aparecer el coeficiente binomial. Entonces, digamos, nada más para hacer esa pequeña nota que cuando es con orden, aparece esto. Y cuando sea sin orden, si ya están acostumbrados, bueno, si ya saben el coeficiente binomial se define como n factorial sobre n menos k por n factorial. Sí, ¿verdad? ¿Se dice bien? No, por k factorial. Se define así, ¿vale? Entonces, nada más lo único que quiero hacer es que casi es un coeficiente, es una coeficiente binomial porque acá está el n, acá está el n menos k, y acá está el k factorial. Entonces, digamos, este k factorial hace que, vamos más adelante que va a aparecer cuando sea sin orden. Entonces, por eso nada más lo escribí, digamos. ¿Sí? Todavía tenemos tiempo. Pero antes de que se corte, creo que se va a cortar en algún momento. Entonces, pues les pido que nos conectemos otra vez. Entonces, esta creo que todavía es más sencilla porque miren, tienen una muestra exhaustiva con orden y sin reemplazo, es decir, van a sacar los n objetos, ¿sale? Entonces, hasta que quede vacía la urna, ya dicen de cuántas maneras pude haberlo sacado. Entonces, en la primera, pues ya saben, ¿no? Hay n opciones. En la segunda, pues hay n menos 1 opciones. En la tercera, así. Así hasta que llegue hasta 2 opciones y hasta que ya finalmente saque yo todas, que nada más tengo una opción, ¿vale? Entonces, el número de posibilidades o número de formas de que salgan las n bolas o los n objetos, pues es en la primera tenemos los aceptos. So I was super stoked on the laptop, and I had it for about 2 weeks. I had it in the office, just using it normally. And then Alex actually walked up to try it out, and he tried out my touchpad. And he informed me that I actually had the touchpad issue that was going on. Listo, chicos, otra. Hay otro que está esperando. And so I have to send it back to ¿Cómo tell verle aquí? Que esté an experience. hasta. Bueno, creo que sí están viendo en la pantalla. Entonces, esto, pues les digo, si quieren sacar uno por uno todos los objetos, pues aquí es fácil ver que pues en la primera tengo n posibilidades, luego en la segunda n menos 1, así hasta que ya llego al 1. Recuerden que ese por definición es n factorial. Un favor, ¿alguien tiene ahí su micrófono que pueda apagar? Aquí no estoy viendo quién para... Como no tengo otra pantalla en donde ver, más que la que estoy usando, entonces no puedo. Hay alguien que está ahí, lo tiene apagado. O hay interferencia porque estoy escuchando inglés. ¿Escuchan inglés igual que yo? Sí. Creo que es el compañero Juan Pablo. Está hablando de una urna y quieren sacar todos los elementos, pues hay n factorial, ¿sale? Entonces vamos a suponer que, a ver, permítanme un segundo, es que esto de tener todo en una misma pantalla se me complica. Ya se está uniendo. Vamos. Entonces vamos a suponer que alguien, ustedes son muy fan de, bueno, no sé, creo que Harry Potter tiene 7 tomos, no sé, de libros, bueno, no sé, pero supongamos que ustedes tienen en una caja sus enciclopedias, 5 volúmenes, ¿no? Y quieren acomodarlos en un librero. Entonces, pues saben que los van a poner, digamos, pues digamos aquí van a poner el volumen 1, volumen 2,
Aquí van el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces acá, pues digamos, de sus 5 volúmenes, pues tienen 5 posibilidades. Después, como una vez que ya colocan el quinto, no pueden volver a colocarlo, digamos, en el segundo lugar, pues tienen 4, luego tienen 3, luego tienen 2, tienen 1. Es decir, tienen 5. Entonces la respuesta es... Respuesta es 5 factorial, que si no me equivoco es 1 por 2, 2 por 3, 4. Creo que son 120, no recuerdo. 4 factorial. Bueno, hay 5 factorial, mejor lo digo porque soy malo haciendo cuentas. Entonces, vamos a ver la cuarta. Recordad que llevamos 3. Y todas han sido, digamos, sencillas porque es quitar, vamos, aparecen ahí multiplicar, multiplicar. Pero ahora vamos a ver algo que posiblemente cause, bueno, espero y no cause mucho ruido, como les voy a explicar, es muestras sin orden, ¿sale? Entonces, cuando era con orden, yo les di el tip de que lo pongan como vector o piensen que sí, como un vector donde la primera coordenada sí importa, la segunda coordenada también importa, la tercera sí. Entonces, ahora la muestra aquí, noten este cambio, que es que la muestra es vista ahora como conjunto. Y yo creo que esa es la clave de identificar cuando es en un problema con orden o sin orden. Y pues obviamente aquí es sin reemplazo. Entonces, aquí entonces aquí les voy a recordar, con orden, si fuera con orden, pues recuerden que ustedes acá tienen n posibilidades. Luego, n-1, ¿sí? Y luego ya vimos que cuando vale k, tienen n menos k más 1 posibilidades. ¿Sí? Era este. Vamos a recordar un poquito. Es esta parte. ¿Sí es esta parte? Sí, porque acá está. En la última, digamos acá, cuando ya vayas a tu k extracción, tienes n menos k más 1. Entonces aquí vamos, n menos k más 1, ¿sale? Pero esto es cuando importa el orden, ¿sale? Entonces recordar que aquí estamos en sin orden. Entonces lo que tenemos que pasar es, pasamos, aquí está el truco, pasamos de este vector a conjunto. Digamos, quitas los paréntesis y los vas a poner como llaves, ¿sale? Pero ese cambio que les estoy diciendo no debe venir, o sea, no es de gratis, o debe de pasar algo, ¿no? Entonces, aquí les pongo, tal cambio implica dividir la fórmula, la que teníamos, por eso es que escribí antes así esa fórmula. Recordar que el compañero me preguntó por qué lo puse así, como este cociente. Porque es justamente ahí donde ya aparece el coeficiente binomial. Entonces, tal cambio implica dividir la fórmula por k factorial. Es decir, pues ya aparece n factorial, n menos k, y como lo estoy dividiendo esto sobre k, recordar que aplico la ley del sándwich, y pues me queda esto. Y eso por definición es el coeficiente binomial de n en k, ¿sale? Aquí le puse el coeficiente binomial de n en k. Entonces, vamos a ejemplificar esto de por qué pasar de un vector a un conjunto debo de dividir por este k factorial, ¿sale? Entonces, para que quede claro, ahorita este ejemplo muy, muy concreto dice, ¿cuántos equipos distintos de 3 personas pueden escogerse de un grupo de 5 personas? ¿Sale? Entonces, miren, yo aquí les puse digamos, un espacio muestral que consta de estos 5 elementos. Digamos, uno es Alberto, Brenda, Carlos, David y Estefanía. No sé si alguno de ustedes, ya no recuerdo los nombres, pero a ver si aparece ahí. Entonces, vamos a hacer, digamos, las dos opciones, o sea, que es con orden y sin orden. Obviamente el problema, al final este ejemplo lo aumenté para que quede claro esa parte de la diferencia que hay con orden y sin orden. Entonces, miren, con orden, digamos aquí un ejemplo típico que sería con orden es, pues digamos, vas a hacer un equipo de 3 personas y a uno lo vas a nombrar, digamos, presidente, a otro vocal y a otro secretario, digamos. Entonces, pues sí, va a importar el orden porque pues no va a ser lo mismo que pongas de secretario o al que pongas de vocal. O sea, entonces, digamos, ese sería un ejemplo típico de con orden, ¿sale? Y entonces aquí, pues tengo
Entonces, acuérdense que cuando pienso en vector, cuando pienso en orden, pienso como un vector. Entonces, en la primera entrada, digamos, aquí mi entrada primera yo le puse P, o sea que lo voy a pensar como que va a ser presidente. En la segunda coordenada voy a poner al vocal. En la tercera coordenada voy a poner el secretario. Entonces, ahí sí importa el orden, ¿sale? Entonces, en la primera tengo 4 opciones. En la segunda digo 5 porque tengo en total 5 personas. Después en la segunda tengo 4 y en la tercera 3, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la respuesta es 60. Tengo 60 posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, aquí noten esta diferencia. O sea, creo que con que les quede claro esto, podrán hacer muchos ejemplos. Porque aquí son ejemplos, son elementos diferentes. Miren, por ejemplo, acá ABC, ACB es diferente. Porque aquí dice que, por ejemplo, aquí mira, no, aquí no. Aquí significa que B, aquí mira B, Brenda es vocal. Y acá, perdón, ¿qué estoy diciendo? Que Carlos es secretario y aquí es al revés. Aquí Carlos es el vocal y acá Brenda es la secretaria. Entonces, sí es diferente, ¿sale? Entonces, todos estos elementos son diferentes. ¿Y cuántos tenemos? 6. Pero, ¿qué pasa cuando hacemos este cambio, como les digo, de pensar sin orden como conjuntos? Porque lo único que nos interesa aquí es sin orden, pues es, digamos, nos interesa solamente formar grupos, es decir, no estás pensando en que a uno le vas a decir que es presidente, al otro vocal y al otro secretario. Entonces, si se fijan, si pasamos esto, los 6 elementos que tengo del lado izquierdo acá, entonces yo les dije quiten paréntesis y pongan llaves. Entonces tenemos ABC, ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Pero si se fijan, si nada más quieren formar grupos, pues yo los veo todos los mismos, porque aquí en este grupo está, ¿quién? A ver, se me olvidan los nombres, está Alberto, está Brenda y está Carlos. Y aquí está Alberto, Alberto, Carlos y Brenda, pero pues es el mismo. Y aquí está Brenda, Alberto y Carlos, o sea, es el mismo. Entonces, por eso es que yo divido lo que aquí eran 6 elementos, acá, diferentes, acá son el mismo. Todos estos son iguales. Entonces, por eso es que hay esa división. Por eso es que les digo, dividimos entre 3 factorial, o sea, todas las posibilidades que hay acá de colocar estos 3 nombres, para que los conjuntos sean contados una vez, ¿sale? Entonces, en lugar de que este sea contado 6 veces, que no, como les digo, no tiene sentido, este grupo para mí es lo mismo que este, y entonces por eso es que divido. Y entonces esa pequeña división hace todo el cambio, porque entonces, ahora, ¿cuántas posibilidades tengo? Pues tengo 5 por 4 por 3, justamente lo mismo que tenía yo acá, pero ahora al dividir entre 3 factorial, pues hace que simplemente la respuesta sea 10, ¿sale? Entonces, ¿sí les queda claro ese cambio? 3 factorial era acá, factorial. ¿Perdón? 3 factorial era acá, factorial. Sí, digamos que ese es un ejemplo muy particular, entonces cuando, por eso es que aquí les comento, o sea, cuando ustedes tienen con orden, ¿dónde está? Acá, con orden, nos quedamos en la parte de arriba, tienen esta expresión de 1, esta. Pero este cambio que yo les comento de pasar de vector a conjunto hace que aparezca este sobre K factorial. Entonces, tal cambio, como les digo, implica dividir la fórmula que ya teníamos para cuando es con orden, ya te da el coeficiente binomial. Entonces, digamos, para que quede un poco más claro, creo que aquí puse otro ejemplito, digamos. Digamos, tienes a Alberto, Brenda y C. Carlos, y nada más quieres hacer grupos de 2. Entonces, si importa el orden, pues, por ejemplo, estos elementos todos son diferentes, porque estoy pensando como vectores. Pero cuando pasa a conjuntos, pues, por ejemplo, aquí el AB, aquí los puse en rojito. Los rojos, estos y estos es el mismo conjunto. AB es lo mismo que BA. Estos morados también es el mismo. AC, CA es lo mismo. BC entre CB es lo mismo. Entonces aquí lo que hacemos pues es dividir entre 2 factorial. Entonces mientras la respuesta aquí que hay digamos 6 posibilidades, aquí simplemente son 3. ¿Sale? ¿Y a qué hora dividimos entre n menos k factorial, profe? ¿Perdón?
¿En qué paso fue donde se dividió entre n menos k factorial? Este fue desde el principio. Recuerda que por eso lo escribí acá, desde con orden. Simplemente fue otra forma de reescribir esta expresión. N por n menos 1 hasta n menos, creo que lo voy a quitar aquí para que no se confunda, n menos k menos 1. Simplemente ya fue una sí, manera cierto. de reescribir. Hasta aquí ya aparece esa división. Entonces, si te fijas, yo les dije que lo puse así porque me era muy práctico notar ese cambio, que cuando es con orden no aparece ese k factorial, pero ya cuando es sin orden, pues ya aparece ese k factorial y ese k factorial hace la diferencia porque entonces ya aparece el coeficiente binomial. Entonces, para que se lleven ahí en mente, sin orden, pues aparece un coeficiente binomial. Entonces, ¿otra duda? Si va quedando claro, bueno, les voy a dejar que sí estudien esta parte porque para el siguiente pienso hacer algunos ejemplos y pues voy a usar estos métodos de conteo y para que no se confundan tanto. Entonces sí les pido que vean, bueno, yo creo que este ejemplo es bastante, bueno, al menos a mí es, como a veces entiendo las cosas, es muy útil, ¿no? En identificar todo este cambio que estamos viendo, que aquí son elementos diferentes porque estás pensando en orden, pero cuando ya les quitas se me va el nombre, los paréntesis y le pones llave, pues debes hacer esto porque estás contando de más. Y a veces ese es el problema, que a veces contamos de más y por ende si contamos de más, pues la probabilidad no va a ser la correcta. Entonces vamos a pasar, digamos, ahora a un coeficiente multinomial, perdón. Entonces, vamos a suponer que tenemos este ejemplo típico, ¿no? Consideramos, si de una vez lo anuncio para que quede claro, vamos a considerar n objetos, aquí dicen no necesariamente distintos, y unos entre otros. Entonces vamos a suponer, supongamos, por ejemplo, que tenemos k objetos de un primer tipo, digamos blanco, cada dos objetos de un segundo tipo, o sea, de otro color, no sé, y así sucesivamente, km objetos del tipo m, ¿sale? Y entonces dice, estos n objetos pueden todos ordenarse uno detrás del otro, o sea, estoy pensando como que va luego uno, o bueno, va aquí uno, luego aquí otro, así, tantas formas como lo indica este coeficiente multibinomial. Y entonces vamos a explicar acá con un ejemplito por qué tengo que hacer ese cociente. O bueno, estas divisiones aquí extrañas que parecen. Entonces, supongamos que tenemos esta urna. Recordar que yo les dije que tenían n objetos. Vamos a suponer que aquí tenemos 5 objetos, pero de ellos 3 son negros, digamos, bolas negras y 2 rojas. O sea, cuando van a hacer su sorteo, creo que del militar o sale blanca o negra. Aquí, digamos, hay 3 negras y 2 rojas. Y entonces, si se fijan, al momento de sacarlas y las quiera, digamos, ordenar, por ejemplo, yo no voy a tener, por ejemplo, aquí puedo anotar, no, pues en la primera que saqué me salió negra. Luego en la segunda salió negra. Luego en la tercera salió negra y después 2 rojas. Pero como no, digamos que aquí las bolas son indistinguibles, o sea, son negras, no puedes decir negra 1, negra 2 o negra 3. Pues entonces aquí, por ejemplo, yo puedo hacer este cambio, o bueno, puede que se hagan estos cambios y al final yo no lo voy a notar porque si me sigue saliendo negra, 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 roja, roja. O por ejemplo aquí en este caso que tengo una negra, 2 rojas y luego 2 negras. Entonces, lo que estoy haciendo es, ¿qué pasa si pienso en orden? Si pienso en orden, por ejemplo acá está abajo, ¿qué pasa si, vean cómo si es diferente? Si aquí supongamos que sí tengo una N1, una N2, o sea, una negra 1, negra 2, negra 3, o sea que sí los puedes identificar. Y aquí tienes una roja 1, roja 2. Entonces, si fuera con orden y las quieres ordenar, recuerden, aquí tengo 5 opciones que salgan, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. O sea, 5 factorial, que es 120. ¿Sale? Pero aquí, como no puedo identificarlas, lo que tengo que hacer es dividir 5 factorial entre, digamos, aquí está 3 factorial. Porque, digamos, digamos, el número de permutaciones o de cambios de cómo pueden aparecer estas. Negra, negra, negra. O esta negra puede acá, negra,
esta aquí, esta acá, porque al final cuando yo la saque a mí no me va a importar, digamos, nomás me va a importar ver el color, negra, 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 roja, roja. Entonces, y aquí en este caso el 2 factorial, pues es porque voy a contar el número de permutaciones que se tenga. Aquí como nada más son 2, pues puede que esté roja, roja, o que esta roja la pase para acá y esta roja para acá, pero al final no me voy a dar cuenta, pues. Entonces, es por eso que aparecen aquí dividir entre esto. Y pues bueno, recuerden que esto pues simplemente 5 por 3 por 2, así se define bueno, no es coeficiente multinomial, es 5, luego pongo 3 y 2, así. Y se define como 5 factorial entre 3 factorial y 2 factorial. Entonces vamos a ver un ejemplo para que vean. Sí. Aquí viene, ¿cuántas palabras distintas se puede formar permutando las letras de la palabra mamá, considerando que el acento no es relevante, ¿sale? Entonces, en su cajita o en su urna, ustedes tienen 4 palabras, perdón, 4 letras, pero no son diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí le digo, tengo 4 objetos no necesariamente distintos. 2 son de un tipo, porque 2 son A, y 2 son de otro tipo, 2 son M, ¿sale? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo o cuántas palabras puedo formar? Pues lo que me dice el coeficiente multinomial, sí, es 4 en 2 en 2. O sea, aquí creo que ya puse la respuesta, pero era 4 factorial sobre 2 factorial sobre 2 factorial. Recuerden que este es 2 factorial por 3 por 4, 2 factorial por 2 factorial. Se cancela 3 por 4, 12, entre 2, 6. Entonces, pues lo que podemos hacer también aquí, porque el ejemplo es sencillo, simplemente tengo 4 elementos, hasta incluso los puedo ir haciendo. Puede que la primera sea M, la segunda A, entonces por ejemplo puede que sea M, la segunda puede ser MM, MA, por ejemplo ya la tercera puede ser MMA. Si se fijan ya no puede ser MMM porque nada más tengo 2 M's. Entonces por eso es que ya aquí ya no puse nada, esta parte, aquí ya no hay nada. Y la segunda, pues aquí ya puede ser MMAA. Y entonces aquí nos puede dar las 6 palabras que buscamos. Las 6 palabras que buscamos que pueden formarse con, digamos, con estas 4 palabras. Digo, con estas 4 letras, 2 de ellas son iguales, o sea, MM y A. ¿Sí está claro cómo funciona el coeficiente multinomial? Sí. ¿Está claro para todos? Bueno. Ok. Pues bueno, entonces vamos casi a terminar pues con el último. Como les digo, creo que esta vez no preparé mucho, pero bueno, vamos a terminar con muestras sin orden y con reemplazo. Es decir, no es igual porque antes vimos sin orden, pero miren, sin orden y sin reemplazo. O sea, una vez que la sacabas, ya no la podías meter. Y aquí sí, en la última. Muestras sin orden, o sea que vamos a empezar como conjunto, no como vector, y con reemplazo. Entonces aquí les digo, el objeto seleccionado se regresa a la urna. Entonces, a mí me gusta hacer como que los dos casos, para que vean qué pasa cuando tienes orden y cuando no tienes orden. Entonces ya vimos que con orden, por ejemplo aquí, si sale en la primera, puede salir la bola 1, la bola 2 o la 3. O la 2, la 1 y la 3. Si se fijan es diferente ahí porque no sale de la bola 1, digamos, y aquí te salió la bola 2, entonces sí es diferente. Son elementos diferentes cuando son con orden. Pero recuerden, yo les dije el truco de pasar, cuando sea sin orden, pasen de vectores a corchetes, o sea, como a conjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí pasamos a corchetes y aquí me queda B1, B2, B3, B2, B1, B3 y B1, B1, B1. Aquí recordar que esta sí puede pasar porque como estoy regresando las bolas,
Entonces puede que sale bola 1 en la primera, pero como la regresé, pues puede salir otra vez. Y como la regreso, pues puede salir otra vez 3 veces. Entonces aquí es sin orden. Y por ejemplo acá son el mismo, al menos estos elementos B2, B1, B3, B1, B2, B3, es lo mismo acá. Entonces acá elementos diferentes, acá los debo de contar de una sola manera, o más bien deben de ser un solo elemento. Y por ejemplo acá, pues le corresponde, digamos, este. Y entonces aquí como los estoy viendo con conjuntos, por ejemplo, les digo, aquí esto pues es igual a B1, como conjuntos. Pero lo que yo digo es que si igualo esto a B1 pierdo información porque aquí, digamos, ya no, digamos, perdí información porque no estoy descifrando que me salieron 3 B1. Aquí, por ejemplo, nomás pongo B1 y cómo sé que salieron 3 veces. Entonces no es, digamos, aquí no conviene tanto pasar así a conjuntos. Entonces aquí el truco se usa y que yo sé, bueno, al menos de las cosas que te han llevado bien es el método de barras y estrellas, que es muy famoso a la hora de contar y que es bastante, es muy poderoso y muy útil. Entonces, ¿cómo vamos a descifrar, digamos, todos estos conjuntos o que estoy pensando? Entonces, por ejemplo, si tengo el B1, B2, B3, pues lo voy a leer así. Voy a poner 2 barras pensando en que aquí del lado, por ejemplo, de este lado, me va a dar información de bola 1, aquí bola 2 y aquí bola 3. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿por qué pongo cruz, cruz, cruz? Porque salió una bola blanca, digo, la bola 1, la bola 2 o la bola 3. Entonces pongo X, X, X. Y entonces, ¿cómo descifro cuando me sale bola 1, bola 1, bola 1? Pues así. Pongo las tres, bueno, aquí le puse estrellas, pero son 3 taches, 3 taches indica que estén, digamos, de este lado de la primera barra, pues significa que te salió 3-1. 3 veces la bola 1, digamos, y aquí como no hay nada, pues entonces no salió la bola 2 y aquí tampoco, no salió la bola 3. Entonces, por ejemplo, aquí ¿cómo descifro B2, B2, B3? O sea que me salió 2 veces la bola 2 y una vez la bola 3. Pues bueno, creo que ya se dieron cuenta que esto es, o alguien me puede decir. Aquí estoy pensando en que no salió nada porque no tengo información de la bola 1. Entonces aquí la bola 2 pues es simplemente bola 2, 2 veces. Y aquí digamos, en la tercera columna que estoy pensando como la bola 3, pues no le pongo nada. ¿Sale? No, salió así una, ¿verdad? Sí, es cierto, una vez, perdón. O por ejemplo, esta B3, B3, B1, pues significa que en la columna 3 tengo que poner 2 cruces porque salieron 2 veces. Y B1, pues lo pongo hasta acá, o sea, salió una vez. Y aquí en medio no salió nada porque, bueno, no pongo nada porque no salió ninguna B2, ¿sale? Y entonces aquí, para que vean que otra vez, incluso en este mismo ejemplito que estoy poniendo o técnica de conteo, ya aplica una técnica de conteo que vimos previamente. Dice, entonces, si se fijan que quiero contar el número de formas que existen para ordenar, que puse aquí, a uno tras otro, 2 barras y 3 estrellas. Si se fijan, lo único que se trata es de ordenar esto. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos lugares tengo disponibles? Pues más tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 objetos o 5 lugares, digamos, donde colocar. Entonces, eso me recuerda a coeficiente multinomial, ¿sale? Porque aquí puse mi cajita, tengo 2 barras y 3 estrellas, bueno, 3 cruces. Y si se fijan, acá parte de mis hipótesis del multinomial es que puedes tener incluso objetos repetidos, dice, n objetos no necesariamente distintos, de diferentes tipos, y aquí sí tengo claramente de 2 tipos, o es barra, o es estrella, o tache en este caso. Y entonces yo sé que la respuesta por el coeficiente, por el binomial,
por el multibinomial, perdón, multinomial, es 5, 2, 3, o sea, 5 factorial sobre 2 factorial sobre 3 factorial, que simplemente es 5 en 3, ¿sale? Y entonces, en general, si tú quieres colocar, digamos, aquí nada más porque tengo 3 objetos, puse 2 barras. Pero en este caso, cuando tenga yo algo general, digamos, tengo, en verdad quiero sacar esto, los que estoy haciendo, los K objetos, porque recuerden, sacar K. Pues entonces, ¿cómo va a quedar descifrado? ¿Cuántas columnas necesito? O bueno, más bien voy a poner K columnas. Digamos, columna 1, columna 2 y columna K. Entonces, nada más necesito ¿cuántas barras? Pues necesito K menos 1, nada más. O sea, aquí 1, 2, así. Recuerden que esta es la 1, la 2, la K menos 1. Y entonces, ¿cuántas estrellas voy a tener? Entonces, aquí, ¿cuántas estrellas y barras tengo? Pues aquí el número de barras es, pues acá el número de barras, n-1. No, ¿qué quise hacer acá? No, que estoy haciendo esto. A ver, permítanme un segundo. Acá puse 3 opciones. Acá, ¿cuántas tengo? 3. Ah, sí, 3. 3. Sí. Perdón, me equivoqué, chicos, acá. Que ya no. Entonces, lo que acá tengo es que el número de barras es n-1 y el número de estrellas es k. Porque puede que pase que, digamos, todas tus k, todas tus x estén de un mismo lado. Aquí k. De acá tengas una barrita, después en las demás no tengas nada. Eso significa que te salió k veces la bola 1, digamos, ¿no? Entonces, en general, aquí les puse de la urna. De la urna ya tenemos n-1 barras, k estrellas. Entonces, por el coeficiente binomial yo las quiero, digamos, numerar. Yo las quiero poner en orden. Justamente lo que hice aquí. Si se fijan, aquí las voy poniendo en orden. En el lugar número 1 está una cruz, luego en el orden 2 está una barra, luego en el orden 3 está una cruz, en el orden 4 una barra y en el lugar 5 está una estrella. Entonces acá, por ejemplo, en el segundo caso, en el lugar 1 está una cruz, 2 una cruz, 3 una cruz, en el 4 está una barra, en el quinto está otra barra. Entonces eso se trata de irlos poniendo uno tras otro, barra, cruz, barra, cruz. ¿Y cuántas opciones hay? Pues el coeficiente binomial me dice que es, en total, sumes cuántos hay, o sea, aquí del total de objetos, en el total de objetos que caen, pues hay n menos 1 más k, porque hay n-1 y k de estos, o sea, y de ahí lo dividas entre n-1, que son número de barras, y k, los de las estrellas. Entonces, esto haciendo las cuentas, pues recuerden, es n-1 más k factorial sobre n-1 por k factorial. Y eso, si no me equivoco, debe de ser n más k menos 1 sobre k, ¿no? Porque acá está el factorial. Luego cuando hago, bueno, si quieren lo desarrollo para que vean qué es esto. Sería n más k menos 1 factorial sobre k factorial y luego resto, pero restar pues me queda n menos 1 factorial. Y entonces, pues esto es lo que tienen cuando quieran sacar k objetos sin orden y con reemplazo de un objeto de n elementos o de una urna de n elementos, pues lo que deben hacer es n más k menos 1 entre k o entre n menos 1, que también es lo mismo. Si se fijan, empezamos tranquilos, que todo iba claro. Bueno, no espero que todo haya quedado claro, pero en estos yo creo que los primeros 2, 3 no debe de haber muchos problemas. Posiblemente ya empiecen a tener, bueno, problemas, y si es que los hay,
les pido que estudien esto, porque realmente eso yo creo que es lo más importante de lo que vamos a, en la práctica lo más importante, saber contar, tener métodos de conteo. Y si yo les voy a poner un problema, pues, como les digo, no necesariamente va a ser un método de conteo, puede ser 2 o 3 en un mismo problema. Así que es importante leer el problema para saber si es con orden, sin orden, con reemplazo o sin reemplazo, y saber en qué momento meter un coeficiente multinomial o simplemente un coeficiente binomial. ¿Tienen alguna duda? Por ahora no, profe. Ok. Pues entonces, bueno, más bien yo creo que sí hay dudas, pero simplemente, bueno, es que a veces me pasa que lo pienso de una manera al momento de explicarlo y ya cuando lo estoy explicando tal vez no es la mejor. Pero espero y poder haberles explicado un poco de que esto, cómo pasar, digamos, de un sin orden a un con orden. Entonces, lo que yo sí les pido es que estudien esta parte, si quieren, ahora sí se los mando, nada más dejen que quede lo de la compu. Se los mando y para que el que nos toca vernos el lunes, pues empecemos a hacer ejemplos. Y lo ideal sería que yo les vaya diciendo más o menos qué método vamos a usar para ir calculando ya probabilidades. Si se fijan, ya habíamos calculado probabilidades clásicas, pero no usando este tipo de conteos, que yo creo que ya es más sofisticado y posiblemente se llegue a complicar un poquito más. Entonces, lo que sí les pido es que, creo que en la otra vez no les dije cuáles eran los ejercicios que quería yo. Bueno, creo que no los anoté. Entonces, a ver, acá están. Bueno, recuerden que ya les había dejado 2. Probar que la intersección arbitraria de sigma álgebras es sigma álgebra. 2, este ejercicio que probar que todos están en la sigma álgebra. Yo creo que sí les agrego estos, 3 y 4. O sea, son 4 para entregar. Que prueben estos propiedades que se siguen de los axiomas de Kolmogorov, estos, y empezar a ver este tipo de ejemplos de espacios de probabilidad más abstractos. Porque recordar que la función de probabilidad fue definida P de una sigma álgebra al 0, 1, como cualquier función. Entonces aquí tienen un ejemplo muy particular de cómo se va a ver esa función. Entonces así, nada más así son 4 para entregar. Y lo único que les pido es que me den, no me las vayan a mandar esta vez a mi correo. Quiero que, bueno, primero voy a hacer el grupo, como les digo, ya tengo el correo. Y para que los vayan subiendo ahí, nada más yo les digo cuando los suben, pero lo ideal sería que pues ya los tengan a la mano para que ya cuando les diga, ¿saben qué? La tarea es para tal, pues ya nada más la subo. ¿Sale? ¿Alguna duda? Nos quedan 10 minutos. ¿Se entendió la clase o simplemente no? Si no, posiblemente lo repita yo hasta el lunes, porque la verdad es que esto sí quiero que quede muy importante, que realmente esto quede claro. Porque yo, bueno, no sé, pero posiblemente desde ahí empiece a haber problemas para contar, si es con orden, si es con reemplazo. Y obviamente un ejemplo de estos, de una vez se los adelanto, bueno, más bien un ejercicio de este tipo va a venir en el examen, que me digan un problema que calculen probabilidad clásica, pero aplicando estos métodos de conteo. A mí sí me gustaría verlo de nuevo, profe. ¿Cómo? Que a mí sí me gustaría verlo de nuevo el lunes. Ok. ¿Alguien más? A mí también me confundió un poco el final. El final, no me ok. quedó claro el método de las estrellas y cuando pasó Ok. al coeficiente. Ok. Sí, les digo, es que a veces uno, no sé si les pasa, no sé si les ha pasado que al momento de estar preparando la clase, bueno, aquí se perdió otra vez. En mi mente voy pensándolo, no, pues así le voy a explicar tal, o sea, todo queda muy claro, pero al momento, por ejemplo, ahorita que me desconcentró esto de la compu, como que ya empiezan a haber otros factores que ya me hacen que no les explique como al menos me lo imaginé, pero sí, no se preocupen, si quieren el lunes lo vemos así otra vez. Yo creo que los primeros 3 no hay mucho problema, si quieren me enfoco en los últimos 3, para que eso sí les quede muy, muy claro, porque eso sí,
pues para que puedan decir que tomaron un curso de probabilidad, pues que calculen en verdad probabilidades y sepan estos métodos de conteo. ¿Sí los vieron en los otros cursos o en el otro curso que tuvieron? Sí, creo que sí. Oiga, profe, entonces se lo manda a Laisa, ¿verdad? Sí, ahora sí se las mando, perdón, es que sí, ahora sí me descontrolé. Pero a ver si espero ya quede todo, ya continuamos nuestras clases ya bien en el otro, bueno, ya por una plataforma diferente en la otra semana.